porque tiene que darse el tema de la concertación, tiene que haber una concertación entre el funcionario público y el empresario que se va a ver beneficiado con las obras del Estado. Y para el delito de cohecho siempre tiene que haber quien entrega la coima, que es el autor del cohecho activo, así como quien recibe la coima, que es el funcionario público que comete el delito de cohecho pasivo. Entonces aquí la sanción tiene que ser idéntica, igual, tanto al que recibe como al que la entrega. Así que hay que tener mucho cuidado con eso para no dejar impune al otro lado del que cometió el delito, porque esto es como los dos lados de una misma moneda. No puedes dejar sin sanción a un lado, nada más. Claro, Tienes que sancionar además, los dos. Acá de lo que se trata, por lo que entiendo, ¿no?, desde la óptica de la Fiscalía, es, en primer lugar, determinar claramente todos los funcionarios públicos que estuvieron implicados en estas corruptelas. Y en segundo lugar, todos los empresarios que estuvieron involucrados en los actos de corrupción o se beneficiaron de ellos. De eso es de lo que se trata, entiendo. Maliciosamente, dolosamente, ¿no? Ahora, hay dos temas acá. ¿Qué penas podrían esperarles en el caso de que los encuentren responsables, tanto a Mauricio Fernandini como a Sada Goray? O sea, estamos hablando de un concurso real de delitos entre tráfico de influencias, delito de cohecho, delito de organización criminal, delito de colusión, que es uno de los delitos más graves dentro de la administración pública. Estamos hablando de penas que pueden llegar a los 35 años de pena privativa de la libertad. Así estamos. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 35 años de pena privativa de la libertad. Bienvenidos a Infiltrados TV. Si eres nuevo en este canal, dale like a este video y no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con Catherine Ampuero, ex procuradora. Catherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Siempre es un gusto hablar contigo. Catherine, detuvieron a Mauricio Fernandini y a Sada Goray cuando se suponía que Sada Goray se había acogido o era aspirante a colaborador eficaz y Mauricio Fernandini había logrado supuestamente un acuerdo de confesión sincera. Es decir, que tenían un nivel de acuerdo con la Fiscalía con respecto a la información que estaban proporcionando con respecto al caso. ¿Qué fue lo que pasó, según lo que tú sabes, Catherine, exactamente? Bueno, lo que hemos sabido con respecto a Sada Goray es que subrepticiamente ella habría estado tramitando, es decir, subrepticiamente a espaldas, a escondidas del Ministerio Público, habría estado tramitando una visa, una nacionalidad en otro país, ¿no? Quería dejar la nacionalidad peruana, establecerse en otro país, con la finalidad, pues, ya de sustraerse definitivamente de la acción de la justicia. Por otro lado, de acuerdo a que hemos tenido acceso a esta resolución judicial que ha ordenado la detención preliminar de estos dos personajes, de estos dos investigados, así como el allanamiento de los inmuebles, vemos que Sada Goray, desde el día que se acogió a la colaboración eficaz, no ha sido muy sincera al acogerse a este proceso y dar la información al Ministerio Público. Ella ha estado ocultando información al Ministerio Público, ha estado entregando información a cuentagotas, cuidando sus intereses principalmente económicos, porque han aparecido otros aspirantes a colaboradores eficaces que han estado dando mejor información sobre otros hechos de corrupción también en torno a Sada Goray, que vemos pues que los tentáculos de esta investigada han llegado mucho más allá, razón por la cual el Ministerio Público, que venía investigando a Sada Goray solo por los delitos de tráfico de influencias y el delito de cohecho, frente a estos nuevos hechos que la involucran también en hechos de corrupción en el Fondo Mi Vivienda, vemos que ella pues no ha sido una simple investigada, sino que también ha sido miembro de esta organización criminal y con mucho poder. Ella decidía qué funcionario del Estado le era útil y quién era una piedra en el zapato para los objetivos o fines de su empresa, por los fines y objetivos de ella, ¿no es cierto? Entonces ella decidía quién sale y quién entra, quién era miembro del directorio, quién era gerente general, por ejemplo, de este Fondo Mi Vivienda, así como lo hizo para la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, igual que en registros públicos, ¿cierto? Ella decidía. Entonces ahora ella también, el Ministerio Público, y me parece muy bien, de una manera totalmente acertada, ha ampliado la investigación para incluir este nuevo hecho. Es un nuevo hecho de corrupción que involucra a estos investigados y también amplía la investigación para ya finalmente comprender a Sada Goray
como miembro de una autora organización. del delito de crimen. Claro, sí. claro, pero porque a ella la habían excluido de organización criminal, como tú dices. Ahora, ¿por qué el trato diferenciado con Pilar Tijero? Porque de lo que se ha hablado prácticamente desde el comienzo es que, o sea, Pilar Tijero y Sada Goray eran parte de la misma empresa Marca Group, primero. Y segundo, ¿por qué no se habla de los otros? Es decir, de los otros participantes en la empresa Marca Group. ¿Y por qué no se habla de los socios que Sada Goray tenía para los negocios inmobiliarios? Es verdad, uno cuando lee la resolución de detención preliminar no se hace mención alguna a los otros empresarios. Y es un absurdo pensar que solamente Sada Goray era la beneficiada con estos onerosos contratos y que solamente de su bolsillo salió estas onerosas coimas que ya ascienden a más de $5 millones. Y no se hace mención a todos los que están detrás de Sada Goray, porque ella no es la única, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que esta investigación tiene para mucho más. Yo espero que sea parte de la estrategia del Ministerio Público, ya que cuando sale una resolución que dispone una detención preliminar como esta, se sabe que eso finalmente termina filtrándose a los medios de comunicación y poniendo en alerta a los demás investigados, porque es algo que no puede controlar la Fiscalía, en atención que cuando se ejecutan este tipo de medidas, tienen que notificarse estas resoluciones. Ya Claro. sale del control del Ministerio Público o del Poder Judicial, porque se tiene que notificar a las personas. Entonces, en ese momento es donde se filtra a los medios y a distintas personas. Ahora, Entonces, eso Catherine, puede poner en alerta, ¿no? claro, ahora, Catherine, acá de lo que se trata, por lo que entiendo, ¿no? Desde la óptica de la Fiscalía, es, en primer lugar, determinar claramente todos los funcionarios públicos que estuvieron implicados en estas corruptelas. Y en segundo lugar, todos los empresarios que estuvieron involucrados en los actos de corrupción o se beneficiaron de ellos. De eso es de lo que se trata, entiendo. ¿No? Es decir, de saber, no un pedazo, porque seamos claros. Es decir, en un primer momento el interés de algunos era chifarse a Castillo, y mientras lo que dijera Sada Goray sirviera para chifarse a Castillo, fantástico, para afuera, o lo que dijera Salatiel Marrufo, ¿no es cierto? Pero no se trata solo de eso, ya Castillo no está, Castillo es cosa del pasado, de lo que se trata es de desmontar las redes de corrupción, y para eso hay que tener la información completa. Yo creo que aquí el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado, no por ir detrás de a lo que ellos han denominado dentro de su organización criminal como el jefe, cabecilla o líder de esta organización criminal, al expresidente Pedro Castillo, no por ir detrás de él, vayan a considerar a todos los demás como colaboradores eficaces. Eso como el punto número uno, ¿ok? Porque pronto todos terminan siendo colaboradores eficaces por ir detrás del líder solamente, ¿ya? Y punto número dos, no vaya a pasar también que pase como ya hemos visto en otros casos, que se termine solo sancionando a los funcionarios o servidores públicos y luego a los empresarios, que son los terceros que terminaron siendo beneficiados con las obras y sin la participación de los cuales hubiese sido materialmente imposible cometer los delitos, tanto de cohecho como el delito de colusión, porque el delito de colusión es el delito más grave dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, porque tiene que darse el tema de la concertación, tiene que haber una concertación entre el funcionario público y el empresario que se va a ver beneficiado con las obras del Estado. Y para el delito de cohecho siempre tiene que haber el quien entrega la coima, que es el autor del cohecho activo, así como el quien recibe la coima, que es el funcionario público que comete el delito de cohecho pasivo. Entonces aquí la sanción tiene que ser idéntica, igual, tanto al que recibe como al que la entrega. Así que hay que tener mucho cuidado con eso para no dejar impune al otro lado del que cometió el delito, porque esto es como los dos lados de una misma moneda. No puedes dejar sin sanción a un lado, nada más. Claro, Tienes que sancionar además, los dos lados. o sea, acá hay varias cosas para saber, ¿no es cierto? Porque este mecanismo funcionó en otras oportunidades. O sea, Odebrecht pagaba una comisión ilegal, por ejemplo, en el caso Toledo y en otros, pero era parte de consorcios, y los miembros del consorcio pagaban después su parte correspondiente, ¿no? Para lo cual hacían maniobras contables, y eso lo ha investigado a profundidad la Fiscalía, ¿no? Pero normalmente lo que ha ocurrido es que cuando los beneficiarios eran un grupo, el grupo participaba en el pago de la comisión ilegal, y no solamente uno de ellos. Entonces, entiendo que eso lo está investigando la Fiscalía, pero yo tengo una pregunta, Catherine, por ejemplo, si tú te compras al jefe de registros públicos o te compras a los directivos de Mi Vivienda,
Es decir, los adquieres como tuyos y hacen lo que tú indicas. ¿Tú crees que van a resolver solo y hacer negocios solo sobre una obra y va a haber comisiones ilegales solo sobre... pero no tiene sentido, ¿no? O sea, una decisión en registros públicos en una disputa por una propiedad, ¿cuánto puede valer hoy? Estamos hablando de propiedades de 50, 60, 100 millones de dólares, donde una resolución a favor de uno u otro en registro público puede ser determinante. Claro, la teoría del Ministerio Público, ¿no? Como que existían grupos de poder, hablan de 3 grupos cercanos al presidente de la República, y este grupo estaba Salatiel Marrufo, Jainer Alvarado, estaba el que es dueño de la casa de Serratea, que me parece que sigue no habido, ¿no es cierto? Este señor, me parece que se apellida Sánchez, ¿no? Los asesores en la sombra, como los llaman, ¿no? El otro Nenil, que era el alcalde de... hay un distrito ahí en Cajamarca que está en la cárcel, exacto, de Aldea, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos nos damos cuenta que sus tentáculos no solamente eran en el Ministerio de Vivienda, también estaban ahí con el Ministerio de Justicia cuando era ministro de Estado Chero, y que, por cierto, probablemente la investigación también pueda abrirse por ahí para incluir a Chero dentro de la investigación, que también es mencionado como una de las personas que también se habría beneficiado irregularmente con las coimas que pagó Sara Goray, ¿no es cierto? Entonces sería como autor del delito de cohecho pasivo, porque también habría recibido 50.000 soles, de acuerdo a lo que ha señalado uno de los colaboradores eficaces en esta investigación, porque justamente del ministro de Justicia depende, pues, el jefe o el superintendente de registros públicos. Eso no depende del ministro de Vivienda, ¿no? Eso depende del ministro de Justicia, y en ese momento el ministro de Justicia, ¿quién era? Era justamente Félix Chero. Entonces ahí la historia coincide porque quien tenía el poder del cambio, de la decisión de a quién sacar y a quién poner como superintendente, era de Félix Chero. Entonces puede ahí también la investigación ampliarse para incluir a otros exaltos funcionarios del Estado. Claro que el tema es que a Chero no lo puede investigar el equipo de la fiscal Marita Barreto. ¿Por qué? Lo tenía que investigar la fiscal de la Nación, porque todavía tiene el tema de la prerrogativa por la condición del ministro que ha sido. Ahora, tal cual. Sara Goray con esto perdería su condición de, o sea, los beneficios de la colaboración eficaz, porque se supone que lo que se ha determinado es que, digamos, ha omitido información o ha mentido, porque tú puedes omitir, entiendo, en la colaboración, pero no puedes mentir. Pero en el caso de Mauricio Fernandini, que no se acogió a la colaboración eficaz, ¿él podría hacerlo o no? Mira, así como está el caso, tendría que tener Mauricio Fernandini información nueva y relevante y que pueda ser corroborada. Yo creo que no la tiene, razón por la cual él se acogió, por ejemplo, a la confesión sincera, ¿no? O sea, corroborando simplemente lo que ya los aspirantes a colaboradores hasta este momento ya han entregado, salvo que él no haya querido entregar otra información porque tenía temor o reparos en verse involucrado en mayores hechos de corrupción, y ahora pues decida hablar y entregar esa otra información que todavía el Ministerio Público no sabe. Y cuando te refieres a Sara Goray, cuando uno ya lee esta resolución de la detención preliminar, en donde hacen mención a las versiones de otros colaboradores que no son las de Sara Goray, uno se pregunta como que ya no necesitas tú las declaraciones de Sara Goray. O sea, como que ya tú puedes corroborar todo el modus operandi de las operaciones, cómo se ha venido dando la estructura de esta organización criminal. Exitosa. Y dices, ya no necesito la información de Sara Goray, excepto, claro está, si es que nos va a dar, o el Ministerio Público todavía no tiene los nombres completos o la relación completa de todos los empresarios que están detrás de ella, y cómo es que ellos han colaborado en el pago de las coimas, los porcentajes y cómo entregaron o cómo le hicieron llegar este pago de coimas, que sería de repente una información interesante e importante que podría ser relevante para la Fiscalía. Pero por lo demás, la Fiscalía ya no necesita la información de Sara Goray, porque con los otros colaboradores ya tiene esa información, incluso con la última, que se habla del Código 9/2023, que es de ahorita, o sea, recientemente, se cierra mayormente el círculo, y sobre todo sale información de que Sara Goray ha ocultado maliciosamente, dolosamente, ¿no? Ahora, hay dos temas acá. ¿Qué penas podrían esperarles en el caso de que los encuentren responsables, tanto a Mauricio Fernandini como a Sara Goray? O sea, estamos hablando de un concurso real de delitos entre
tráfico de influencias, delito de cohecho, delito de organización criminal, delito de colusión, que es uno de los delitos más graves dentro de la administración pública. Estamos hablando de penas que pueden llegar a los 35 años de pena privativa de la libertad. Así estamos. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 35 años de pena privativa de la libertad. Dios, ahora, Catherine, no debería ser tan complicado. Yo el otro día me preguntaba lo siguiente. ¿Qué pasa si tú tomas desde el día que nombraron a Salatiel Marrufo jefe del gabinete de asesores y empiezas a revisar una por una todas las obras y contrataciones que se realizaron? No es muy complicado, ¿no es cierto? No, porque y tampoco hay mucho tiempo. ¿Por qué? Ellos cuando empiezan a operar, esta organización criminal en realidad empieza a operar en abril del año 2021, ¿no es cierto? Ahí se organiza esta organización criminal, ¿no? Ahí se crea la organización criminal. Entonces, en realidad no son muchos años los que han operado y eso hace más fácil o haría más rápido que el Ministerio Público investigue. No es cuando una organización ha operado durante muchos años y eso implica pues que el Ministerio Público también se tome más tiempo en investigar, porque cuanto más tiempo opera una organización, son muchos más los actos criminales que la organización ha ejecutado en el tiempo. Entonces aquí estaríamos hablando de cerca de 2 años que ellos han tenido operando, o 3 años operando esta organización criminal, ¿no es cierto? Entonces eso facilita la labor del Ministerio Público. Como tú dices, es muy fácil pedir, pues, desde el cambio de directorio en el Fondo Mi Vivienda. Una por una. ¿Qué cosas se han hecho? Claro, ¿no es cierto? Desde que se cambió el directorio. Las contrataciones en las OTAS, las contrataciones de obras de saneamiento, o sea, sigues el presupuesto y sigues todos los contratos y ahí estoy seguro de que vas a encontrar sorprendentes respuestas. Te agradezco mucho, Catherine. Quiero comprometerte para hablar del caso de las peruanas. Otra vez que yo hasta ahora no termino de entender qué diablos está pasando ahí. Lo que está claro es que es oscuro. Que es oscuro está claro. Pero ¿por qué? Tal vez tú nos lo puedas explicar, Catherine, por favor. Exitosa. Te comprometo. Okay. Que tengas buen día.